jóvenes de noveno, espero que estén muy bien. Les saluda la profe Keila Melissa Fuentes Montalbán. En esta ocasión vamos a iniciar el tercer parcial con la lección número 20, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene que partir muy bien con lo que es el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Para poder entender este tema, nosotros tenemos que afianzar las magnitudes. Recordemos que una magnitud es todo lo que nosotros podemos medir. Podemos medir longitud, podemos medir masa, tiempo, temperatura, ¿verdad? Entre otros. Nos interesa que nosotros podamos familiarizarnos con lo que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Por qué? Porque de ahí, ¿verdad? Vamos a ver que el movimiento rectilíneo uniforme utiliza bastante lo que es la longitud, utiliza el tiempo y, ¿verdad? Esas dos unidas hacen lo que es una magnitud derivada, que es la velocidad. Y entre otras vamos a ver lo que es la aceleración. Importante si podemos hacer énfasis en este cuadro, ¿verdad? Poder aprenderlo o poder manejarlo. Algo también que nos interesa en el tema es poder entender, ¿verdad? Cada uno de los conceptos, los cuales tenemos aquí. Posición, instante de tiempo, trayectoria, distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Cada una de estas palabras, ¿verdad? Hay que poder identificarlas porque con ellas podemos entender mucho mejor los problemas que son, ¿verdad? Relacionados con el movimiento rectilíneo y otros temas que vamos a ver a futuro. En la posición es el lugar en que se encuentra ubicado, ¿verdad? La posición generalmente nosotros le damos como quien dice es el metro, la unidad en la que nosotros vamos a hablar de una posición en la que se encuentra ubicado algún objeto o alguna masa, ¿verdad? Lo vamos a identificar en metros. Instante de tiempo, el momento, ¿verdad? En el que ese cuerpo, ¿verdad? Se encuentra en un determinado lugar, de un punto a otro. Y la unidad a la que vamos a interpretar en el sistema internacional es el segundo. La trayectoria es la línea geométrica que un cuerpo describe en su movimiento. También la trayectoria la podemos identificar con el sistema internacional, lo que es el metro. La distancia, ¿verdad? Es una longitud total de un espacio recorrido por un cuerpo en su trayectoria. La vamos a definir con la unidad de medida que es el metro. El desplazamiento. Importante saber que una distancia y un desplazamiento tienen una relación. La distancia, ¿verdad? La distancia es la longitud total del espacio recorrido por un cuerpo en su trayectoria. Y el desplazamiento es la distancia de la trayectoria en la línea recta que separa los puntos iniciales y los puntos finales. O sea, cuando arranca un auto, ¿verdad? Arranca un punto inicial y se detiene en un punto final, ¿verdad? Y la vamos a distinguir por la unidad de metro. La rapidez, cuando hablemos de rapidez, vamos a estar hablando de las unidades correspondientes que son metros sobre segundo. Y una rapidez es el cociente, ¿verdad? Que hay entre una distancia que se recorrió en un intervalo de tiempo. Y la velocidad es el desplazamiento por una unidad de tiempo con el que un cuerpo se mueve en dirección y sentido. Aclarando esto, vamos a tener mucha relación cuando hablemos de rapidez, porque al hablar de rapidez siempre vamos a tener una unidad correspondiente, pero al hablar de velocidad nosotros vamos a estar hablando de, ¿verdad?, lo que es un sentido y una dirección. Cuando hablemos de rapidez, una línea recta que va hacia ¿qué? Sobre metros sobre segundo. Pero al hablar de velocidad es como cuando vamos a dar una dirección y decimos son 500 metros
al noreste en sentido contrario. Y entonces ahí vamos haciendo una diferencia entre lo que es rapidez y una aceleración. La aceleración es el cociente de un cambio de una velocidad, ¿verdad? Cuando tenemos dos tipos de velocidades y su auto inicia con una velocidad y acelera o desacelera, entonces estamos hablando de una aceleración, ¿verdad? Que la aceleración está marcada por la unidad del sistema internacional, que es metros sobre segundo al cuadrado. Diferenciar muy bien lo que es una aceleración y una velocidad. En el movimiento rectilíneo existen dos tipos de movimiento, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pero en este caso solo vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Importante saber, ¿verdad? Y destacarlo, que en el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque tiene distancia, es igual a un desplazamiento. El tiempo, ¿verdad? Son características del movimiento rectilíneo uniforme. En tiempos iguales, las distancias recorridas son iguales. En tiempos iguales significa que si avanzó 5 kilómetros en una hora, significa que en 2 horas ha avanzado 10 kilómetros. Y la rapidez es constante, ¿sí? ¿Verdad? Cuando ya hay un intervalo de... Esa es la característica del movimiento rectilíneo, que su rapidez siempre va a ser constante. Y la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque el auto no aumenta, siempre va a la misma velocidad. Entonces, que hacia el este y avanza con una distancia de 10 metros. Significa que en 20 metros, ¿verdad? 10 metros. ¿Y cuánto avanzó en 10 metros? 4 segundos. Avanza otros 10 metros, ¿verdad? Su tiempo va a ser igual a otros 4 segundos. Avanza otros 10 metros, ¿verdad? Su tiempo va a ser relativamente igual a 4 segundos. Bien. Cuando nosotros tenemos en cuenta la dirección, nosotros tenemos que identificar el convenio de los signos, ¿verdad? La posición en el que éste está. Digamos, por ejemplo, el módulo de esta velocidad, el módulo significa que es una unidad y un número. Por ejemplo, este auto va a 4 kilómetros por hora. Cuando hablo de módulo, ¿verdad? El número es 4. Y cuando hablamos del movimiento, de la velocidad en la que se dirige este auto, podemos tomar en cuenta que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿verdad? Si lo vemos en este sentido, aquí es una posición positiva hacia el este y hacia el oeste es una posición negativa. Igual si va al norte es positivo y si va al sur es negativa, ¿verdad? Hay que tener presente esto para poder identificar y poder trabajar mejor. Lo vemos. Este auto tiene, ¿verdad? ¿Qué observamos aquí? Observamos que este vector, ¿verdad? Esto significa un vector, va hacia el oeste. Ustedes observan, va hacia el oeste. Y este auto va a 5 metros sobre segundo. El módulo es 5. Módulo es 5 metros sobre segundo. Recuerden que un módulo tiene número
y tiene una unidad. En este caso la unidad es metros sobre segundo y el número es 5. Ahora, dirección y sentido. La dirección hacia el oeste, porque se dirige hacia el oeste. Y el sentido es negativo. El sentido es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el oeste significa que, como lo vimos en la presentación anterior, siempre va a ser negativa. Ok, vamos a ver una diferencia entre la distancia y el desplazamiento. La distancia, ¿verdad? Como nosotros lo podemos ver en este caso, se puede decir que es la trayectoria, ¿verdad? Que lleva a un mismo punto. ¿Cuánto se desplazó? Se desplazó ¿hacia dónde? Hacia el sur, podemos decir. Y es la suma. Si ustedes se fijan, la trayectoria, ¿verdad? La distancia es como quien dice los pasitos que yo doy, incluyendo las curvas. Pero ¿cuánto se desplazó? ¿Verdad? Lo que se desplaza es un dato definido. Aquí lo podemos observar mejor, ¿verdad? Donde vemos que un desplazamiento es la línea recta que me va, vamos a ver aquí, que me va a dar el valor a este. Aquí hacemos una sola medición. Esto que nosotros vemos cuando nosotros vamos cruzando curvas o calles, ¿verdad? Nosotros lo vamos a llamar trayectoria, pero del punto de inicio hasta el punto final, nosotros tomamos como línea recta, ¿verdad? ¿Cuánto fue nuestro desplazamiento? ¿Cuánto es el desplazamiento prácticamente? Es el total, es como la línea recta sin incluir curvas. Distancia. Y la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad que nosotros calculamos? 0.83. ¿Y cuál es el tiempo requerido? 6 segundos. Y multiplicamos y esto nos da 4.98. Y recordemos que la distancia está marcada por metros. Bien. Tenemos otro ejercicio por aquí que dice, un jugador de fútbol patea en línea recta una pelota a 9.5 metros de la portería. Nos pide calcular la velocidad a la que se debe golpear la pelota. Pero aquí nos dice la velocidad que debe golpear la pelota para que tarde 3 segundos en llegar a la portería. Entonces esos 3 segundos estamos hablando de un tiempo. Aquí está, tiempo. Y 9.5 metros, miren, con solo ver la palabra, en la unidad metro, yo estoy identificando que esa es una distancia. Esos son mis datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula para calcular la velocidad. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer con el triángulo, ¿verdad? Para calcular la velocidad, yo tengo que saber que la velocidad es un cambio. Recordemos que este es un cambio de la posición. Recordemos que una posición indica también una distancia entre el cambio de tiempo. En este caso, si ustedes observan, aquí lo hacemos de un solo, que son 9.5 metros entre los 3 segundos, ¿verdad? Porque no hubo cambio de posición ni hubo cambio de tiempo.
Y aquí solo hacemos el cálculo 9.5 entre 3 segundos y nos da la unidad metros sobre segundo. Esa es la velocidad. Esa es la velocidad en la que llegaría a la portería. Eso es un aproximado, ¿verdad? Que son 3.17 metros. Ahora, la segunda parte nos dice el tiempo que tardará la pelota en llegar a la portería si la patea y esta viaja con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Ya ese 5 metros sobre segundo, eso ya estamos hablando de qué? Estamos hablando de una velocidad. Esto que tenemos aquí es una velocidad. Es una velocidad. ¿Por qué yo sé que es una velocidad? Porque la unidad es metros sobre segundo. Ahora, pero lo que me está diciendo a mí es calcular el tiempo. Para calcular el tiempo, yo sé que con las fórmulas anteriores, o puedo utilizar un despeje, tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. ¿Y cuál es la distancia? 9.5 metros. ¿Verdad? ¿Y cuál es la velocidad? La velocidad que me están pidiendo calcular es de 5 metros sobre segundo. Aquí hubo un pequeñito error. 5 metros sobre segundo. Aquí son 5. Bien, 5 metros sobre segundo. Si ustedes se fijan aquí, tenemos una distancia en metros y tenemos 5 metros. Entonces, vamos a eliminar estas, que son los metros, y nos queda, ¿verdad?, la unidad en segundos, que es lo que nosotros andamos buscando, y que el tiempo está marcado en segundos. Espero que podamos entender y comprender muy bien. Si el video lo ven muy rápido, ¿verdad?, les pido que lo vuelvan a ver para poder entender cada una de las fórmulas y también poder identificar los conceptos. Esto es todo. Vamos a seguir proyectando con algunos ejercicios de aplicación.